Ok, hoy es el día 3. Es el día 3 de la primera semana. Esta semana hemos estado hablando acerca de la ley del tope y hemos estado utilizando la, el ejemplo de la vida de Saúl y de David para hablar de la ley del tope. Entonces les voy a compartir, sin más preámbulo, hoy que es el día 3, es miércoles, el pensamiento sobre liderazgo para el día de hoy que dice de la siguiente manera. El líder puede levantar algunos topes. Se los repito, el líder puede levantar algunos topes. Y la lectura bíblica de hoy se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 17, versículos 38 y 39, y dice de la siguiente manera. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. David fue capaz de llegar lejos a pesar de las circunstancias adversas y los numerosos topes que lo limitaban. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué diferencia hubo? ¿Por qué David sí logró lograr grandes resultados a pesar de sus topes limitantes y Saúl no? ¿Qué diferencia había? Bueno, a diferencia de Saúl, David siempre estuvo dedicando su tiempo, su vida a estar levantando sus topes. Cuando observamos la vida de David, vamos a notar el patrón de levantar topes que le ayudaba siempre a seguir creciendo y avanzar hacia un nuevo nivel. Cuando el líder levanta el tope, no solamente libera su potencial personal, sino que también libera el tope del potencial de su gente, de su equipo, de su organización. De hecho, para explicarlo de otra manera, sería como si yo soy el líder de mi equipo y me dedico y no quiero crecer, no quiero avanzar, no me quiero seguir preparando, no quiero llegar a nuevos niveles. Lo que estoy haciendo, estoy topando a mi gente, a mi equipo. Si alguien de mi equipo quiere crecer, alguien quiere entrenarse, alguien quiere hacer nuevas cosas, atreverse a hacer nuevas cosas, y yo no lo hago, normalmente lo que hago como líder es toparlo, decirle que no de viva voz o también decirle que no con el ejemplo, ¿no? Entonces el equipo, los miembros no avanzan. Lo mejor que puedo hacer por el equipo para que ellos también avancen, requiero yo crecer, yo trabajar. Y muchas veces cometemos ese error cuando somos los líderes de que cometemos el error de, incluso cuando vemos que alguien del equipo se quiere preparar, de decirle que no es necesario. Y si esta persona es nuestro seguidor, pues realmente nos va a hacer caso y no va a avanzar. Pero cuando es una persona que realmente tiene bien definido su meta, sus sueños y quiere crecer, muchas veces nos abandonan y es parte del por qué se van del equipo, porque quieren seguir preparando, quieren seguir creciendo. Así que lo mejor que podemos hacer y vamos a ver en este día es nosotros al levantar nuestro tope, liberamos nuestro potencial, pero también liberamos el tope de nuestra gente, de nuestro equipo. Y les voy a compartir en este momento cuáles fueron los topes que levantó David y que podemos nosotros también levantar para nuestro bien y para el bien de nuestro equipo, de nuestra gente. El primer tope que levantó David fue, primero levantó el tope de sí mismo. David primero levantó el tope de sí mismo. La vida de David nos demuestra la práctica de exigir primero la superación personal. Podemos observarlo, por ejemplo, en la actitud que tuvo ante Goliat. A pesar de que nunca había estado en una batalla, usó su experiencia como pastor a modo de preparación. Había aprendido a usar la honda
y había enfrentado el ataque ya en una ocasión con un león y con un oso. Ambas bestias eran muy peligrosas y mucho más poderosas que él, ¿no? Así que debido a esas experiencias, David había crecido en valor, en confianza, en fe. Así que cuando peleó contra Goliat y enfrentó ahí el tope de su, enfrentó el tope de su inexperiencia en la guerra, pues David lo levantó. Nosotros muchas ocasiones nos enfrentamos con una batalla, por decirlo de alguna manera, nueva que nunca hemos librado y queremos tener la herramienta adecuada, exacta para esa batalla. Y lo que debemos hacer en muchas ocasiones es aprovechar las herramientas o la experiencia que tengamos en otras áreas que podamos aplicar también en esta nueva batalla. De esa manera vamos a levantar también el tope de nosotros mismos, de que, de que creemos, de que estamos en la creencia de que no podemos o de que no sabemos y vamos a enfrentarlo. ¿Ok? Con frecuencia nos preguntamos qué se necesitamos para que una organización crezca. La respuesta siempre es la misma. Para que el equipo, la organización crezca, hay que hacer crecer al líder. Todo comienza y termina con el líder. Todo comienza y termina con el liderazgo. Debido a que David primero levantó su tope y creció, entonces removió el tope. Y con frecuencia el más limitante de los topes de una organización es el líder. Es lo más frecuente. Así que si nosotros crecemos nuestro tope, también crecemos el de nuestra organización. Y aquí fue lo que hizo David. Primero levantó el tope de sí mismo. No puede levantar el tope de los demás si no levanta el propio. Punto número 2. El tope que levantó David también levantó el tope para quienes estaban cerca de él. Ya que levantó el tope de sí mismo, entonces empezó a levantar el tope de la gente que estaba cerca a él. ¿Cómo lo hizo? Cuando un líder ya levanta su tope, comienzan a ocurrir cosas buenísimas, cosas increíbles. Antes de que David llegara, por ejemplo, todo el ejército israelita, estaba aterrorizado por los filisteos. Pusieron su línea de combate en el valle de Ela y escuchaban las burlas de Goliat cada mañana y cada noche durante 40 días. Imagínense por qué estaban soportando las burlas de Goliat los soldados durante tantos días, durante tanto tiempo. Yo lo comparo tal vez ahorita, en la actualidad, a lo mejor con los niños que hacen bullying, ¿no? ¿Por qué el niño que es bulleado soporta tanto? ¿Por qué no se defiende? Bueno, seguramente porque tiene miedo al agresor, sabe que le puede golpear o sabe que le puede seguir haciendo más burla, no sé, ¿no? Pero se queda callado durante mucho tiempo. Imagínenselo ahora, un caso similar, pero que no nada más te puede golpear, sino que esa persona te puede matar. Así me imagino los soldados el miedo que han de haber tenido y por eso estaban soportando las burlas de Goliat. ¿Y qué es lo que hizo Saúl, que era el líder en ese momento? Se escondió, no quiso enfrentar a Goliat y Saúl era el tope para todo el ejército de Israel. Si Saúl no lo hacía, que era el bueno, que era el jefe del ejército, que era el ejemplo a seguir, que era el líder, pues ¿qué se podía esperar de los demás? Así que todos los demás pues también sentían miedo. Si Saúl no podía, menos nosotros, decían, ¿no? Muchas ocasiones ahorita también decimos, si el líder de nosotros no lo hace, no puede, pues menos yo, que eres el que pone el ejemplo. Pero fíjense la diferencia que pasó cuando llegó David. Cuando David entra en escena y ejerció su liderazgo capaz de levantar topes, que él ya se había levantado, que había levantado su propio tope, bueno, pues ahora mata a Goliat, entonces removió el tope de todo el ejército. Imagínense qué es lo que han de haber dicho. Bueno, en 1 Samuel, fíjense, dice, en 1 Samuel 17, versículos 51 y 52, dice, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino.
Es decir, en cuanto a David gana, le levanta el tope al ejército de Israel y de Judá. ¿De qué manera? Bueno, pues dijeron, si David pudo, que es ni siquiera es soldado, y nos pone el ejemplo, los empoderó, dijeron definitivamente nosotros también podemos, se levantan, y ahí ya no importó tanto, aquí no dice la diferencia de número o no, simplemente que se empoderaron, se levantaron y empezaron a matar a los filisteos, gracias a el tope que le levantó a la gente que estaba cerca de él, que fue su ejército, ¿no? Que fue lo que hizo David. Por ejemplo, yo les comparto algo mío, ¿no? Yo empecé a hacer ejercicio, antes no hacía, empecé a hacer un triatlón y ya que lo pude hacer, mi familia no hacía nada de ejercicio. Ya que lo logré hacer, pues también se levantó el tope de hacer ejercicio, por lo menos con mi familia, ¿no? Ya un hijo ya hace triatlones, ya ha ganado buenos lugares, ya ha estado en el podium. Mi esposa ya se está preparando para un triatlón, pero ya corre, levantó su tope de ejercicio. Mi hijo menor ahora hace natación y básquetbol, y mi hija menor de vez en cuando va a natación, pero por lo menos ya se levantó también su tope. Entonces, en el momento en que venzo el tope propio, ahí también se levanta el tope para la gente que está cerca de mí. Vamos a empezar con la familia, vamos a empezar con nuestro equipo, con nuestra gente cercana, ¿ok? Y el tercer tope que levantó David fue, David levantó el tope para toda la nación. Aquí con el tiempo, a medida que David siguió ejerciendo una fe profunda y un liderazgo sano, levantó el tope para toda la nación. Ese proceso comenzó casi de inmediato. Mientras el pueblo comentaba en 1 Samuel 18:7, dice, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Es decir, la gente ya empezaba a hablar de él, empezaba a hablar de sus hazañas, lo empezaban a admirar, empezaban a tomarlo como ejemplo. Y con esto les empezó a levantar el tope a toda la nación. Gracias al liderazgo de David, el pueblo finalmente comenzó a creer que con el favor de Dios, ellos también podrían hacer algo. Aumentaron las victorias de Israel sobre sus enemigos, y ya hacia el final del reinado ya de David, se unificaron las regiones de Israel y de Judá. Se incorporaron también las potencias de Edom, Amón y Soba. Entonces la nación creció en poder y el reino de David solamente fue superado por el de una persona, por el de otro rey, que fue el de Salomón, que por cierto era hijo de David, que siguió el ejemplo también de su padre, ¿no? Por eso es que lo logró superar. Pero imagínense, ¿cómo lo hizo David? Primero levantó el tope de sí mismo, luego levantó el tope de la gente que está cerca de él, y luego levantó el tope de toda la nación. Es imposible decir a todos los demás, hagan esto, si yo no tengo la congruencia. Hagan esto, mejoren en esto, y yo no lo estoy haciendo. Logren esto, si yo no lo estoy logrando. Requerimos empezar por nosotros mismos. En cuanto levantemos nuestro propio tope, vamos a levantar el de la gente que está cerca de nosotros, y con la gracia de Dios en algún momento podremos lograr levantar el tope de gente que seguramente nos conoce, que ha oído hablar de nosotros, por eso estamos levantando su tope, pero nosotros no los conocemos personalmente, ¿no? No trabajamos directamente con cada uno de ellos. Con la gente que está cerca de nosotros sí, pero con los demás no. Pero podemos levantar su tope siendo inspiración, siendo ejemplo, mostrando el camino cuando nuestra organización es demasiado grande o con gente externa. A todos nos gusta tener una oportunidad, pero muchas personas queremos que nos llegue antes de comenzar a mejorar nosotros mismos para aprovecharla. No sé si les ha tocado conocer a alguien que diga, cuando alcance esta posición voy a comenzar a crecer. Cuando alcance este rango voy a empezar a ser mejor. O me voy a empezar a entrenar. Cuando mejoren mis ingresos voy a empezar a compartir. Eso es hacer las cosas al revés. David creció primero.
Él nos pone el ejemplo como debe de ser. Primero crecer personalmente, levantar el tope personal, para que cuando le llegó la gran oportunidad, él ya estaba listo. Muchas ocasiones tal vez a nosotros nos han llegado oportunidades y todavía no estamos listos porque no hemos crecido nosotros mismos, no hemos crecido personalmente. Estamos queriendo hacer crecer en nuestro equipo, tal vez en número, eh, pero tal vez no en calidad. Tal vez no en calidad. Y por eso se nos cae nuestro equipo, tenemos mucha rotación y requerimos crecer personalmente. Eso, hacer las cosas de manera apropiada. Empezar por crecer nosotros, luego a nuestro alrededor, ¿no? Cuando enfrentó un tope David que ya no podía remover por sí mismo, porque hubo topes que él pudo levantar, pero los topes que él no podía remover por sí mismo, también permitió que otras personas le ayudaran a remover ese tope que él no podía. De eso es lo que vamos a hablar el día de mañana. Por lo pronto, ahorita cierro con una pregunta de reflexión que dice, ¿qué topes puedes levantar? Puedes levantar el tope de ti mismo, puedes levantar el tope de personas que están cerca de ti o incluso para toda la nación. Quiero que por favor reflexiones en esta pregunta. Si sabes qué topes puedes levantar de ti, que lo empieces a trabajar, no solamente que los detectes, detéctalos ahorita, pero hay que empezar a crear un plan de cómo los puedes levantar. El tope de nosotros mismos, bueno, empieza con crecimiento personal. Bueno, ¿de qué manera voy a empezar a crecer mis propios topes? Me voy a empezar a preparar de qué manera, escuchar audios, leer libros, entrenarme, no sé, de qué manera empezarme a relacionar con personas que ya tengan los resultados, empezar a escuchar consejos de personas que ya tengan ese resultado que busco. No sé, es un ejemplo, ¿no? De qué manera voy a levantar mi propio tope y luego levantar el tope de las personas que están cerca de mí. Así que empecemos a reflexionar qué topes podemos levantar. Con eso terminamos el día de